Señor, sin mucho preámbulo, vamos a la palabra, vamos a ponernos de pie y vamos a estar buscando, mis hermanos amados, en el libro de Pablo a los Gálatas, Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5. Amén. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos por los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Amén. Vamos a orar al Señor para que sea el Señor pues hablando a cada una de nuestras vidas a través de esta palabra. Señor, amado Dios, gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor, que refresca nuestros corazones, Señor, pero también, amado Dios, oh Señor, nos llama a la obediencia, Señor. Oh Dios, gracias, Señor, porque tú, Señor, has hablado en todo tiempo. Hablaste a los antiguos, Señor, y también nos hablas, amado Dios, en este presente, Señor. Y tu palabra, Señor, está vigente en todo tiempo. Oh Señor, permite que podamos abrir nuestros corazones, pero también nuestros oídos a esta tu palabra, Señor, y que a través de la libertad, Señor, que tú nos has dado, podamos nosotros recibirla, Señor, y poder realmente tener la libertad que tú nos ofreces en tu Hijo Jesús, Señor. Oh Dios, recibe la gloria, amado Dios, la honra, el honor y la majestad por siempre y para siempre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Yo quisiera poder leer nuevamente este mensaje, esta palabra que hoy el Señor tiene para nosotros, pero en otra versión. En una versión un poquito, no es que la otra anterior sea más digerible, sino que esta es un poquito más entendible, ¿verdad? Esta versión es traducción en lenguaje actual y dice de la siguiente manera: lo mismo que acabamos de leer, pongan atención, presten atención para que podamos en todo el mensaje tener el hilo del mensaje y no quedarnos sin nada. Dice la palabra de Dios en Gálatas 5, Gálatas 5, verso 1 en adelante. En esta versión, Jesucristo nos ha hecho libres. Y aquí lo dice así como que de manera de gozo, ¿verdad? Jesucristo nos ha hecho libres. Él nos ha hecho libres de verdad. Así que no abandonen esa libertad ni vuelvan a ser esclavos de la ley. Pero quiero decirles algo, dice Pablo a los Gálatas. Si ustedes se circuncidan,
lo que hizo Cristo ya no sirve de nada. Les advierto una vez más, cualquiera que se circuncida está obligado a obedecer la ley. Los que quieren que Dios los acepte por obedecer la ley, rechazan el amor de Dios y dejan de estar unidos a Él, o a Cristo, perdón. En cambio, a nosotros, el Espíritu nos da la seguridad de que Dios nos acepta porque confiamos en Cristo. Gracias a lo que Cristo hizo, ya no importa si estamos circuncidados o no. Lo que importa es que confiemos en Cristo y que esta confianza nos hace amar a los demás. Ustedes iban muy bien, le dice Pablo a los Gálatas. ¿Quién les impidió seguir obedeciendo el verdadero mensaje? Con toda seguridad no fue Dios, pues Él mismo los invitó a obedecerlo. No hay duda de que un solo falso maestro daña toda la enseñanza. Puesto que somos cristianos, estoy seguro de que ustedes estarán de acuerdo conmigo. Y no tengo la menor duda de que Dios castigará a quien los está molestando, sea quien sea. Hermanos, si yo anunciara que todos deben circuncidarse, mis enemigos dejarían de perseguirme y el mensaje de la muerte de Cristo en la cruz los haría enojar. Ojalá que quienes nos molestan, quienes nos molestan, no solo se circunciden, sino que de una vez se lo corten todo. Hermanos, Dios los llamó a ustedes a ser libres, pero no usen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Al contrario, ayúdense por amor los unos a los otros, porque toda la ley de Dios se resume en un mandamiento. Cada uno debe amar a su prójimo como a sí mismo. Les advierto que si se pelean y se hacen daño, terminarán por destruirse unos a otros. Amén. Amén. Hablar de libertad, mis hermanos, en este tiempo es hablar nosotros como cristianos, hablando en el contexto cristiano, hablar de libertad en este tiempo, amado hermano, es hablar de Cristo. Hablar de libertad, mis hermanos, no es como el mundo lo enseña. Una libertad que exige, una libertad que demanda circunstancias, situaciones. Una libertad que coge entre alternativas, una y la otra. Hablar de libertad, más bien, para nosotros los cristianos, vuelvo y repito, es hablar de Cristo y del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Hablar de libertad, mis hermanos, es hablar de lo que hablábamos hace rato en la última canción que estuvimos cantando. Eso es hablar de libertad. Es la libertad que Cristo nos ofrece a cada uno de nosotros. Nos ofreció y nos sigue ofreciendo, mis hermanos. A los que no le conocen aún todavía, sigue ofreciendo libertad. Una de las cosas que más a veces nos dificulta leer en la palabra de Dios es entender o tratar de entender las diferencias de los tiempos. Yo hablaba hace rato a través de la palabra de Dios acerca de la ley, acerca de la circuncisión y de la incircuncisión. Y muchos quedamos como en el aire, muchos quedan como en el aire porque no todos entienden la ley y la gracia aún todavía. Es entender los contextos históricos cuando nos acercamos a la palabra de Dios. A veces se nos complica este tema un poco. Muchas veces, o la mayoría de las veces, mis hermanos, se distorsiona la interpretación misma de la palabra de Dios por estas razones, porque no se concilia una cosa con la otra. Hablar de lo que acabamos de leer, mis hermanos, hablar de la ley, de la circuncisión y de todos los asuntos del Antiguo Testamento algunas veces se torna difícil de interpretar. Sin embargo, lo que sí podemos nosotros, mis hermanos amados, es entender y comprender que el lenguaje bíblico es y ha sido siempre el mismo. No ha cambiado y no va a cambiar. El lenguaje bíblico, mi hermano amado, es universal. Lo que nosotros leemos ahorita, si estamos leyendo esta palabra, es igual aquí en China, en todos lados. Es también multicultural. Y también es, y nosotros lo sabemos, es hermoso, es sencillo, es preciso, es claro y es digno de poder ser leído y de poder ser escuchado. Hay un pastor cristiano, predicador expositivo de la palabra, así se llama esta parte de la predicación expositiva de la palabra, que se llamaba John Stott.
él dice que existen tres principios básicos que pueden ayudar a la interpretación de la palabra de Dios, y estos son los siguientes. Uno, para poder interpretarla, para poder saber entenderla, es que Dios habló para ser entendido. Dios habló para ser entendido. En Dios no hay algo como que Él divaga entre una cosa u otra, o habla o escribió, o fue esta inspiración del Espíritu Santo para que nosotros nos confundiéramos más, sino que Él habló según este principio para ser entendido. Y a esto le llamó el principio de la simplicidad. El segundo principio es que Dios habló en contextos precisos y particulares. Y a esto le llamó el principio de la historia. Y otro, o el último, tercer principio, según este predicador, dice que Dios habló sin contradecirse a sí mismo. Principio de la armonía. Proviene de Dios la armonía, proviene de Dios el orden. Y Dios no se contradice como muchas veces hemos escuchado. No, pero es que la palabra aquí se contradice con lo que dice allá. Eso no existe en el lenguaje de Dios. Dios es armónico en cuanto a toda su palabra. Dios no se contradice en cuanto a toda su palabra. Y vamos nosotros hoy, mis hermanos, o lo que estamos haciendo, lo que procuramos hacer en la iglesia, o lo que debería procurarse hacer en la iglesia, es tratar de ir aplicando por lo menos estos principios uno a uno, mis hermanos, o aplicarle estos principios al texto, cada vez que lo podamos leer en comunidad o leer en lo individual. Y cuando nosotros meditamos, debemos hacerlo no solos, sino con la ayuda de Dios. ¿Cuántos sabían? La palabra se lee, mis hermanos, a través pues, de la ayuda misma del autor de la palabra de Dios. Amén. En este caso es a través de su Espíritu Santo, que es el mismo Dios. Amén. La ley, mis hermanos, para empezar a desarrollar el tema y que podamos tener un mejor entendimiento, la ley es conocida como la Torá. Ustedes lo han escuchado, ¿verdad? Los judíos la conocen como la Torá. Es lo que nosotros, en lo que nosotros casi siempre hablamos, ¿verdad? O compartimos desde pequeños, es lo que nosotros conocemos como el Pentateuco. A los niños les enseñan qué es el Pentateuco, los 5 primeros libros de la palabra de Dios. Esta es la ley de Moisés. Esa es la ley que Dios le reveló a Moisés en el monte de Sinaí, ¿verdad? Y que él después la transmitió al pueblo de Israel, a los judíos de la época. La ley fue entregada por medio de Moisés a los habitantes judíos, ¿verdad?, de la época. La ley, mis hermanos, contiene 613 mandamientos, que cuando nosotros escuchamos este número, de entrada sabemos que son imposibles de cumplir. Si nosotros tenemos 10, mis hermanos, ahora, ¿cómo será tener tantas cosas, verdad?, que cargaban a la gente y que por las cuales mucha gente se confundía. Porque Dios sabiendo, pero ¿por qué esto, mis hermanos? ¿Por qué sucedía de que Dios dio algo que la gente no podía cumplir? ¿Por qué fue que Dios permitió estas cosas? Es la pregunta que se viene a nuestras mentes. Porque Dios sabiendo que la ley era, ¿por qué Dios sabiendo que la ley era imposible de cumplir a Dios? Uno de los motivos principales, mis hermanos, que quería Dios hacer a través de lo que nosotros hemos entendido en la palabra, era mostrar al hombre su condición de pecado. Era poder mostrarle a través de la ley que el hombre necesitaba de Dios. Y al mismo tiempo también mostrarle su condición de fragilidad. Era también demostrar al ser humano en general, a nosotros que hoy leemos esta palabra, que su propia justicia es insuficiente, que nuestra propia justicia es insuficiente, hagamos lo que hagamos, es insuficiente. Era demostrar que por sí misma no se podía obtener la redención que luego nosotros sabemos que Cristo sí pudo ofrecer. Era poder darle a entender a la gente a través de esta simbología, por así decirlo, que ellos necesitaban de un Salvador. Y que en la ley estaba también inscrita la persona de Jesús, que sin Cristo ellos no podían hacer
lo demás. Los judíos de la época, o ni los judíos de la época, ni muchos ahora, asimilaron nunca el motivo de la ley, mis hermanos. Ni los de la época de la que estamos hablando, según la palabra, ni los de ahora han logrado todavía entender el motivo que Dios quiso expresar a través de la ley. Nunca entendieron el fin de Dios con respecto a la ley. Su propósito también, si lo podemos nosotros añadir, era preparar a la gente para el evangelio de la fe y para poder hacer entender a la gente que no se lograba la redención a través de las obras, sino a través de una justificación, como lo hablábamos la semana pasada. Ellos necesitaban ser justificados. El propósito de la ley, mis hermanos, era definitivamente preparar el camino para Cristo. Era preparar el camino para el Mesías, ya desde mucho antes revelado en la Escritura. Cristo fue el cumplimiento mismo de la ley. Esto significa que su sacrificio expiatorio en la cruz es lo que nos permite ahora a todo aquel que en él cree ser justificado y no las obras de la ley. Ahora bien, mis hermanos, cuando yo les hablo de estas cosas, la pregunta que se puede venir a nuestra mente, ¿qué nos interesa eso a nosotros si ya no vivimos en la ley, sino en la gracia? ¿Por qué nosotros tenemos que entender esto y por qué se nos ha repetido esto todo el tiempo? No somos judíos, hay algunos judíos por aquí, no somos ni a nosotros nos fue entregada como, digamos, nación la ley, ni mucho menos tampoco la conocemos en su plenitud. Si a mí me preguntan cuáles son esas 613 mandamientos, si logro nombrar 10 es mucho. Pero hay algo que sí conocemos nosotros y lo hemos conocido y por eso estamos aquí hoy. Ustedes están aquí porque hay algo que sí conocemos, que es la gracia. Amén. Amén. Sí conocemos también al dador de la ley, o por lo menos estamos tratando de conocerlo. Y pues nuestro anhelo es conocer más a Dios. Y también conocemos a su Hijo Jesús, ¿verdad? Que nos libertó de la ley del pecado, del que fuimos o alguna vez estuvimos esclavos. Hablar, mis hermanos, de la ley, entonces, según todo esto, es hablar del pecado. Y a nosotros nos interesa hablar del pecado, o nos debería interesar hablar del pecado, porque es una circunstancia, ¿verdad?, que nos hace esclavos, o que nos hizo esclavos, o que nos tenía esclavos en algún momento. Hablábamos hace rato de que hablar de libertad es hablar de Cristo. Pero hablar de Cristo es hablar de una condición anterior a Cristo, que muchos de nosotros tuvimos alguna vez. Amén. Y que algunos quizás aún todavía la siguen teniendo, siendo cristianos todavía. Hablar del pecado, como decía mis hermanos, es hablar de la ley. Hermano, si usted habla de que la ley es pecado, me puede decir alguno, usted está mintiendo. O usted está errado, porque la ley no puede ser pecado, porque la ley no puede ser pecado, no. Hablar de la ley es pecado, como usted me está diciendo, no es verdad, porque la ley la dio Dios. Y en Dios no hay pecado. Dios es justo, Dios es bueno, todas las cosas las hace bien. Romanos 7:7, mis hermanos, si quieren lo buscan, dice Pablo a los romanos, con respecto a esto que estamos hablando, dice, ¿qué diremos pues? ¿O qué pues diremos? ¿La ley es pecado? Pregunta. ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí, dice Pablo, toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Cómo se come esto, mis hermanos? ¿Cómo podemos interpretar esto tomando en cuenta todo lo que acabamos de decir? Miremos a ver por un ejemplo
lo que acabo de decir, a ver si podemos nosotros familiarizarnos un poco mejor o cómo podemos entender esto. Un semáforo es un artefacto, ¿verdad? Quiero que se queden en la palabra que Pablo dijo. ¿Qué pues diremos? La ley es pecado, en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Ahora sí vamos a la figura del semáforo. ¿Para qué está hecho el semáforo? ¿O para qué lo construyó el hombre? Para respetar, ¿verdad? Para que pudiéramos nosotros, a través de este artefacto, tener un conocimiento de que así se controla el tráfico. No hay forma de que una persona esté ahí todo el tiempo, sino que construyeron eso para que las luces indicaran las formas en cómo debía existir el control del tráfico. Fue hecho, mis hermanos, para evitar accidentes de tránsito. También, ¿verdad? En las intersecciones y también en las salidas. Nosotros sabemos, los que manejamos y también los que no manejan desde pequeños, las niñas me preguntan, ¿para qué la roja? ¿Para qué la verde? ¿Para qué la amarilla? Bueno, nosotros sabemos que la luz verde significa que continúe. ¿Sí o no? Eso nosotros lo hemos aprendido. Eso es una ley. Eso es una ley. Usted debe en el verde continuar. Pero también conocemos que la luz roja es pare. Significa pare. Estamos hablando de un orden y nosotros estamos siguiendo una ley para que todo funcione. Pare. Y eso lo indica la luz roja. La luz amarilla es el aviso de que va a haber un cambio de luz en algún momento y que debemos o ir frenando, ¿verdad? O debemos nosotros entender de que ya va a existir ese cambio, ya va a pasar. Pero si nosotros nos vamos a ver, mis hermanos, en la práctica, casi ninguna persona o casi nadie es capaz de respetarlo. Yo soy uno de esos. Casi nadie es capaz de respetarlo, mis hermanos. Alguno, pues quizá dirá, bueno, yo sí lo respeto, pero no puede negar que por lo menos una vez pasó el rojo, porque no había nadie, porque era tarde en la noche. ¿Quién va a estar pasando por ahí, verdad? Yo paso. Nadie respeta muchas veces eso y en alguna oportunidad lo hace. Si usted va en la vía a la hora que sea y ve que nadie viene, usted se pasa la luz. Es más, a veces ni siquiera la hora, puede ser hora pico, pero si no viene nadie, usted se la pasa. Eso me pasa a mí. Independientemente de la hora, nosotros lo hacemos. Diga lo que podamos nosotros decir o la excusa que podamos sacar, nosotros estamos rompiendo una ley. Una ley. La luz roja, mis hermanos, está para que la persona entienda que debe detenerse. ¿Sí o no? Que la persona entienda, sepa que debe detenerse. Pero pareciera más bien que el tema de la luz roja, en vez de mandarnos una señal a nosotros de detenernos, nos incitara a pasar. ¿Por qué pasa esto, mis hermanos? Porque por naturaleza quebrantamos la ley. Porque por naturaleza hacemos lo que es contrario a la ley, ¿verdad? Mas el pecado, dice Pablo, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Si se están fijando en cuanto a la ilustración que estoy dando con el rojo. El semáforo no es malo. ¿Cómo va a ser malo si más bien nos ayuda a nosotros a organizarnos y a que no suframos accidentes? Él ordena el tránsito y evita todas estas cosas. Pero para que usted y yo podamos entender eso, debemos entonces convertirnos en buenos ciudadanos. No debemos respetarlo solamente para que no nos multen, porque hay gente que lo respeta para que no lo multe nada más, para que no se aparezca un policía por ahí y le quiera sacar el dinero, ¿verdad? No debería ser así, sino porque usted y yo estamos convencidos de que es por nuestro propio bien y es para ordenar todas las cosas, porque usted necesita. Usted no es que tiene que ser, usted necesita ser un buen ciudadano. Pero como usted y a mí se nos dificulta esas cosas por nuestras propias fuerzas, hacerlo se nos hace casi imposible, como la ley. Hasta el punto tal
de que tiene que suceder algo para que nos demos cuenta. Y aún así, mis hermanos, ahora bien, viendo todo esto, mis hermanos, yo puedo decir que hasta para eso vino Cristo. Porque cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestros corazones realmente y estamos convencidos, hasta el semáforo en rojo respetamos. Ahora, ustedes lograron ver lo de la ley y lo del sacrificio de Cristo en la cruz. Dios vino, mis hermanos, para que por medio de la fe pudiéramos ser justificados y pudiéramos ser hasta buenos o mejores ciudadanos. Jesucristo, como decía la palabra que leímos al principio, nos ha hecho libres. ¿Cuántos lo sabían? Amén. Él nos ha hecho libres de verdad. No es algo como que está escrito para que esté allí y que se vea bonito. Él nos ha hecho libres de verdad. Así que, dice Pablo, no abandonen esta libertad ni vuelvan a ser esclavos de la ley. No, si vamos al ejemplo del semáforo, no podemos nosotros solamente guardar la ley porque queremos evitar las multas, porque queremos otra cosa más, sino porque realmente estamos convencidos de que somos buenos ciudadanos. Es una convicción firme dentro de cada uno de nosotros respetar la ley. Y para eso vino Cristo, para que nosotros lo hiciéramos así, porque usted y yo no podíamos hacerlo. Pero, y si aún no puede verlo, el tema de la ley y Cristo y por qué usted es libre, y por qué Jesús nos hizo libre y por qué fue importante el sacrificio de Cristo en la cruz para apartarnos de la ley, déjenme presentarles otra arista, ¿verdad?, de la situación o del asunto para nuestro mejor entendimiento. ¿Quién ha escuchado acerca del libre albedrío? Todos hemos escuchado acerca del libre albedrío. Quiero mostrar lo siguiente, y sé que puede sonar controversial, porque estas cosas son un poco controversiales, son cosas que a veces algunos piensan de una manera, otros piensan de otra manera, pero mi intención no es pues ir a la controversia ni nada de esas cosas, sino mostrar a Cristo con respecto a lo que yo he podido entender. Cada quien pues saca sus propias conclusiones, ¿verdad? Mi intención tampoco, mucho menos, es filosofar acerca de eso, sino mostrar a Cristo y mostrar la necesidad que usted y yo tenemos del Señor. Un concepto del libre albedrío, mis hermanos amados, es el siguiente. Mira, escúchenlo bien. El libre albedrío para los jóvenes que están aprendiendo, están estudiando y están en la universidad y a veces hablan de este tipo de temas. Y hay gente que lanza conceptos hacia el aire y como que todos dicen amén, todos se lo creen. El libre albedrío es la capacidad de los seres humanos de tomar sus propias decisiones de manera autónoma. Voy a repetir otra vez. El libre albedrío es la capacidad de los seres humanos de tomar sus propias decisiones de manera autónoma. Es decir, de elegir entre varias alternativas. Esto es un concepto muy secular. Este concepto está bien, pero no todo, ¿verdad? Yo no sé si ustedes se dieron cuenta de algo. Pero cuando nosotros leemos este concepto, escuchamos acerca de autonomía y escuchamos de tomar propias decisiones. Autonomía y de tomar propias decisiones. Y está bien, pero no del todo. Vamos ahora al concepto más bíblico y más razonable, como lo muestra la palabra de Dios. Pues yo quiero decirles algo a los que digan que tienen libre albedrío, pues cuando están sin Cristo, pues que las decisiones que ustedes toman no son tan autónomas, o no tienen ese libre albedrío que pensaban tener. La mayoría, mis hermanos, son decisiones que están siendo gobernadas. ¿Gobernadas por qué, mi hermano? Gobernadas por el pecado. Las decisiones que la gente toma no las toma en la libertad plena y su condición de plenitud, sino las toman siendo gobernadas por el pecado, sea por deseos, sea por placer, sea por lo que sea, pero no es porque realmente usted está libre de hacerlo, sino que usted está gobernado por algo. Y ese gobierno que nos puede estar sujetando a esto es el gobierno del pecado. Romanos 7:17 dice Pablo, porque lo que hago no lo entiendo. Dice Pablo, pues hago lo que quiero. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Ahora, aquí no podemos meter un poco más acerca de este razonamiento.
¿Cómo puede ser que Pablo, teniendo libre albedrío, hace lo que no quiere? Porque lo que aborrece, eso hace. ¿Cuántos han tenido la oportunidad de estar haciendo algo, mis hermanos, que aborrecen, pero aún así lo hacen? ¿Cuántos hacen algo y saben que está mal y luego de hacerlo se sienten mal, pero aún así lo hacen? ¿Por qué pasa eso, mis hermanos? Porque no estamos siendo gobernados, ¿verdad?, por una libertad plena, sino que estamos siendo gobernados por el pecado. Estamos siendo gobernados por nuestros propios deseos. Estamos siendo gobernados por lo que nosotros propiamente queremos, para satisfacer la carne, para mostrar algo, ¿verdad?, que no somos. Pero sea lo que sea, por lo cual estés tomando esas decisiones, no son de acuerdo a una libertad plena, sino es una libertad gobernada y sujeta a esclavitud. Así mismo lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Cuando tomamos este tipo de decisiones, no somos agentes libres, mis hermanos. Somos sujetos a esclavitud. Somos reos de pecado. Así lo dice la palabra de Dios. Ustedes pueden ver a la gente afuera caminando con libertad. La gente va para donde quiera y viene de donde quiera y hace lo que quiera, entre comillas. Pero son esclavos, hermanos. Son esclavos de sus propios pecados y de sus propios deseos. De manera que Pablo dice que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Vieron? Ya no soy yo el que hace aquello, sino el pecado que mora en mí, que es el que me gobierna. Nuestra libertad, mis hermanos, antes de Cristo, o la libertad de las personas sin fe en Jesús, es una libertad totalmente trastornada y afectada por el pecado. Las personas pueden decir lo que quieran, manifestar con su boca lo que quieran, que son capaces de decidir, que son capaces de hacer, que si quieren hacen esto, que si quieren hacen aquello, yo soy libre, yo soy una persona que nadie me dice nada. Puede decir lo que quiera, pero es un esclavo. Es un esclavo, así de sencillo, es un esclavo. Lo que pasa es que no sabe lo que dice, lo que pasa es que no sabe y no entiende lo que dice. Lo que pasa es que está sujeto a un concepto que el mundo quiere acomodar en su mente y en su corazón, que es que nosotros tenemos autonomía y libertad, pero eso es falso. Las personas que no tienen a Cristo, mis hermanos, son cautivas, son esclavas del pecado, y por eso Jesús lo dijo. Vamos a leerlo. Cuando Jesús, a través de su ministerio, él comienza y abre el libro de Isaías. Él dijo su misión, cuál era la misión que él tenía, y una de las misiones que él tenía era esta: o se proclamaba, o se anunciaba, o se revelaba en el Antiguo Testamento qué era lo que venía a ser el Hijo de Dios, el Espíritu de Jehová. El Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Él no fue, o él no vino a querer a llegar a las cárceles allá en Tocorona a buscar presos. No, mis hermanos, porque si por eso hubiese sido, imagínate. Él vino a darle apertura a las personas que no eran libres, porque habían sido o estaban presos o están presos del pecado. Jesús, ahora nosotros podemos decir, pero ¿cuál es preso, mi hermano? Yo me sigo sintiendo libre. Yo puedo hacer lo que yo quiera en cualquier momento. ¿A cuál esclavo se estaba refiriendo Jesús? Juan 8:31. Y él expresó de qué manera era esta esclavitud de la cual se refería. Juan 8:31. Dijo después Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahora, yo quiero que ustedes noten esto. Él dice que, o Jesús está diciendo a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conociereis la verdad, y la verdad os hará libres. Dice, o le dijo el Señor. Le respondieron:
Señor, pero linaje de Abraham somos. Señor, pero si somos cristianos, Señor, si venimos a la iglesia todos los domingos, todos los martes, todos los jueves, ¿cómo puede ser que tú nos digas que nos quieres hacer libres? Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, de cierto digo que todo, ahí nos dice algunas personas, que todo aquel, sea cristiano, sea no cristiano, sea hijo de Abraham, no sea hijo de Abraham, sea del linaje de David, sea de lo que sea, todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Amén. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esta enseñanza de hoy yo la quise titular Libres en Cristo. Amén. Libres en Cristo. Mis hermanos, una persona, escúchenme bien, una persona que no ha nacido de nuevo no tiene libre albedrío. Por más que piense, como decía hace rato, que hace lo que quiere, que elige ser alguien que quiere ser, una persona que dice que es libre y que nada lo gobierna, no es más que un esclavo del pecado. Nosotros, cuando hacemos algo, mis hermanos, fuera de una convicción, fuera de la fe, nosotros somos esclavos. O la persona es esclava. La persona es esclava, mi hermano, cuando se detiene en el semáforo para que no lo multen. Una persona es libre cuando se detiene porque tiene conciencia de que es un buen ciudadano. Ahí es libre. ¿Sí lo dieron, no? Una persona que hace la voluntad del Señor es una persona libre, mis hermanos. Es decir, una persona, escúchenme, que miente, una persona que roba, una persona que sea adúltera, que sea fornicaria, que codicie, que ande en vicios, en lascivias, en discordia, en pleitos, en celos, en amargura, en rencor, en odio, que haga mal a los demás, mis hermanos, es una persona que está en esclavitud. Así usted no tenga unos grilletes en la mano. Es una persona que es reo del pecado. No es una persona libre. Vamos a otro ejemplo. Yo puedo estar predicando aquí esta palabra y les puedo estar dando este mensaje y ustedes están atentos al mensaje, ¿verdad? Y lo pueden estar escuchando y todas las cosas. Pero si yo al bajarme de este púlpito llego a mi casa y trato a mis hijas mal y trato a mi esposa mal, miento, celo, amargura, todas estas cosas que acabo de decir, quizás no todas, pero si alguna de estas me gobierna, yo no soy una persona libre, mis hermanos. Por más libertad que yo muestre aquí en el púlpito, soy un reo del pecado. Soy un esclavo del pecado, porque todavía no tengo la fe verdadera en Cristo Jesús. Porque no tengo todavía convicciones verdaderas en Cristo Jesús. Una persona, mis hermanos, que se deje convencer por el mundo de hacer cosas que no convienen, es una persona que no ha nacido de nuevo. Es una persona que no es libre. Si yo hago este tipo de cosas, entonces yo no tengo convicciones firmes, ni mucho menos fe en Cristo. Yo puedo estar bautizado. Ustedes pueden estar bautizados y haber cumplido con ese mandamiento, ¿verdad?, del bautismo. Podemos pertenecer a una iglesia y venir todos los domingos. Pero si soy esclavo de la ley, nada me sirve. Nada he hecho. No hay fruto todavía en mí o en los que lo hagan. Vamos para el verso siguiente de Gálatas 5. He aquí Pablo os digo, he aquí yo Pablo os digo que si os circuncidáis de nada os aprovechará Cristo. De nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico que todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. Había una costumbre en el pueblo de Israel, ¿verdad?, entre los judíos, que la forma o la manera de expresar lealtad a Dios era a través de la circuncisión. La forma de yo pertenecer a una clase
¿verdad?, a un linaje y decir que yo pertenecía a cierto linaje era haberme circuncidado. Si no eras circuncidado, entonces tú no eres de los nuestros. Tú no eres del linaje de David. Por eso es que los judíos le dijeron, pero ¿por qué si somos del linaje de David? Ellos estaban circuncidados. Estas personas creían, o creen todavía, en esta actualidad, que la circuncisión era o es una señal del pacto que hizo Dios con Abraham y que era para todos los descendientes de Abraham. Y por tener, pues, o por ser pertenecientes al linaje de Abraham, entonces ellos tenían el cielo y la justificación ganada. Ellos estaban justificados por eso. Entonces, la pregunta es, si eso es así, ¿verdad? O si los judíos de esta época es así, a los cristianos de hoy se les pregunta, ¿para qué vino Cristo? Si una simple circuncisión basta. O si eso es así, mis hermanos, si con el bautizo y si con venir a la iglesia crees que ya eres un hijo de Dios, del linaje de David, entonces ¿para qué vino Cristo? ¿Para qué vino Cristo? En Cristo, dice Pablo, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Amén. Es mejor decir a través de los actos que soy cristiano que a través de la palabra, ¿verdad? Muchas veces. A través de cómo nos portamos ante ciertas circunstancias que con lo que decimos. Es mejor decir, mis hermanos, que yo me paré en el semáforo y esperé, independientemente que me dijeran dale o me tocaran corneta, ¿verdad?, que seguir adelante y entonces después tener consecuencias por la desobediencia. Dice Pablo, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque estamos bajo la ley? ¿O porque no estamos bajo la ley sino por la gracia? En ninguna manera. Olvídense de eso. Dice Pablo, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerles, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Yo me asombro muchas veces en ver cómo hay gente que cree ser libre, mis hermanos. Cómo los muchachos hoy en día, desobedeciendo a los papás, quieren mostrar que son libres y que ellos nadie les dice nada. Me sorprende ver cómo en las redes sociales hay gente que habla con tanta perspicacia, por así decirlo, y tanta rapidez en poder pronunciar palabras y decir cosas como que por la libertad que ellos tienen de expresión, ellos pueden mostrar a los demás que ellos son libres y quieren entonces libertar a otros, cuando ni siquiera ellos son libres, cuando ni siquiera ellos tienen la suficiente capacidad de elegir por ellos mismos cuál es el bien y cuál es el mal. Porque el pecado los somete, porque el pecado los ha hecho esclavos. Cuando yo escucho esta palabra de esclavitud, yo sé que ustedes también, su mente va a una escena donde hay personas amarradas, ¿verdad? Donde hay personas que de repente están siendo humilladas, donde hay personas que están siendo pisoteadas, donde hay personas que están siendo vejadas, ¿verdad? Humillados. Eso es lo que vemos nosotros cuando se nos habla de esclavitud. Bueno, así vive el hombre, mis hermanos, en lo espiritual, humillado, azotado, ¿verdad? Vejado por el pecado y por Satanás, porque es un esclavo del pecado. Así vive el hombre. O esa es la condición del hombre cuando no ha conocido a Cristo. No es ningún libre, mis hermanos. No es ningún libre, es un esclavo. Cristo vino, mis hermanos, para romper las cadenas, ¿verdad?, que nos atan al pecado, que nos ataban al pecado. Esa es la oportunidad valiosa que Cristo nos ofrece. Él, a través del sacrificio, ¿verdad?, por su sangre, Él nos ofrece redención y libertad sin precio, mis hermanos, sin precio alguno, es gratis. Así que cuando nosotros estamos más bien consintiendo al pecado, nosotros estamos pagando un precio grande. Y es la esclavitud misma de nuestras almas. Es nuestro riesgo de pasar en rojo y que nos llegue un carro por delante. Ese es el precio que estamos pagando, mis hermanos.
Ahora Cristo nos hace libre, como les dije. Cristo rompe las cadenas del pecado, como dice la canción. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe así Cristo rompe las cadenas del pecado que nos azota, del pecado que día a día nos gobierna, mis hermanos, a los que no han recibido a Cristo. Cristo vino a darnos, como decía al principio, esa verdadera libertad en Él. Ahora, la pregunta es, o alguno puede decir, ¿cómo es ser libre en Cristo? ¿Cómo es poder ser libre en Cristo? Una verdadera libertad, mis hermanos, es una vida que obedece a la palabra de Dios. Ahí está la clave. La obediencia es libertad. La obediencia es sujeción a la palabra y al señorío de Cristo. No podemos ser ambivalentes ante el mundo, mis hermanos. No podemos vivir en ambivalencia, un día soy, un día no soy. Nosotros tenemos que tener obediencia y, como dice la palabra, sujetar todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús, y ahí sí vas a tener libertad. Pero mientras que nosotros estemos en una ambivalencia eterna, mis hermanos, no vamos a ser libres. Vamos a estar viviendo sujetos a esclavitud del pecado. En la libertad que Cristo nos da, nosotros vamos a poder entender, mis hermanos, que todo nos es lícito. Todo nos está permitido. En el huerto del Edén, así fue. Todo estaba permitido. El Señor les dijo a ellos, tomen la libertad de escoger del árbol que ustedes quieran. Pero por obediencia hagan algo. No tomen de este árbol, ¿verdad? Porque el día que ustedes lo hagan, ciertamente morirán. Eso fue el único requisito, pero había libertad. Había una forma de elección, de poder decidir cuál era el camino perfecto y el verdadero. Pero ellos decidieron ser desobedientes a Jesús. Ellos decidieron ser desobedientes a Cristo. Ellos desobedecieron a Dios y eligieron mal. Y así es como la gente hace a diario, mis hermanos, muchas veces. Eligen mal. Tienen toda un abanico de opciones buenas que Cristo nos ofrece. Porque nadie va a justificarse, mis hermanos, con nada. Porque Cristo nos ofrece muchas cosas que pueden servir para nuestro bien. Pero cuando estamos con nuestros pensamientos sujetos en esclavitud, mis hermanos, elegimos mal. Ahora, por eso es el llamado de Cristo a la libertad. Por eso es el llamado de Cristo a que podamos venir a Él para que podamos ser verdaderamente libres de la esclavitud del pecado y ahora sí tomar mejores decisiones. Y ahora sí tomar decisiones gobernadas por el señorío de Jesús. No gobernadas por nuestras pasiones, no gobernados por nuestros impulsos, no gobernados por nuestro egoísmo, mis hermanos, sino gobernados por la persona de Jesús. Y la persona de Jesús, la persona de Dios, quiere nuestro bien. Todo el tiempo quiere nuestro bien. Y todas las cosas que Dios quiere para nosotros es para nuestro bien. Todas las cosas que nos suceden, decíamos las semanas pasadas, ayudan para nuestro bien. A los que aman a Dios, ayudan para bien. Así que si todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Como jóvenes hay que entenderlo. Todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. A ustedes se les ha dado la libre elección, ¿verdad?, de elegir por lo que a ustedes más les convenga. Pero como padres, como personas que les amamos, y esto no solamente es para los jóvenes, es para todos, ¿verdad? Nosotros le decimos, elige por Cristo, por favor. Amén. Elige por el camino del Señor. Elige no por una religión, elige a Cristo, porque el Cristo te va a dar verdadera libertad y te va a ayudar a tomar mejores decisiones. Decisiones acertadas. Decisiones que van a cuidar tu propio corazón y tu alma hacia la eternidad, mis hermanos. Todo me es lícito, dice Pablo, pero no todo me va a edificar. No todo nos va a edificar. Si ustedes toman una decisión mañana, ¿verdad?, y la toman sin Cristo, ustedes están, mis hermanos, en el riesgo de haber decidido mal. De repente se va a ver bonito, se va a ver bien, ¿verdad? De repente ustedes se van a satisfacer, van a poder satisfacer su carne en el momento, se van a sentir complacidos. Pero si lo hicieron sin Cristo, mis hermanos, tomen, o no deberían de tomar el riesgo, porque no todo lo que hacemos nosotros
A veces es una variedad de cosas, pero no todo lo que hacemos nos conviene y nos va a edificar. Aquí no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Bueno, yo sé que es malo. Sí, está bien. Tú sabes que es malo, pero ¿qué vas a hacer con eso ahora? Si sabes que es malo y que tienes la libre decisión de tomar, de decir si lo haces o no, si sabes que es malo, elige por Cristo. Elige por Dios. No pasemos el semáforo sabiendo que estaba mal, que estaba bien detenernos. No elijamos seguir adelante, sino paremos si la luz, ¿verdad?, está en rojo. No decidamos mal porque puede haber consecuencias para nuestra vida. Ahora, si ustedes quieren tener una verdadera libertad, entonces hay que detenerse, como estamos diciendo aquí. Primera de Corintios 10:23. Lo que acabamos de leer, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Ahora, la pregunta es, ¿en la libertad que Cristo nos da ya no pecamos? Ustedes han sido libres y todo lo que estamos diciendo suena muy bien y es así. Como dice la palabra de Dios, Cristo verdaderamente nos ha hecho libres. Verdaderamente nos ha hecho libres. Ahora, en la libertad que Cristo nos dio, nosotros pecamos. No podemos ser, Sí, mis hermanos. Porque todavía vivimos en una naturaleza caída. Y no solamente vamos a vivir en esta naturaleza caída por un poco de tiempo, sino hasta que Cristo venga y pueda a nosotros darnos una diferente forma de ver las cosas y un diferente cuerpo. Algunas veces podemos cerrar el blanco. Nadie dice que todos somos perfectos. Nadie dice que no se puede equivocar. Nadie dice que no puede tomar malas decisiones. A veces hasta las malas decisiones nos ayudan a poder madurar. Ahora, lo que no está bien es hacerlo repetidamente, como ya lo hemos dicho aquí. Es saber que está mal, que verdaderamente está mal y que no va a ser mal y hacerlo igual de todas formas. Porque eso es una libertad condicionada, mis hermanos, al pecado y a los deseos de la carne. Sin embargo, cuando usted y yo nos arrepentimos, volvemos a Cristo. Y Cristo nos perdona, mis hermanos. Gálatas 5:13 dice, de lo que estamos leyendo, porque vosotros, hermanos, le dice Pablo a los judíos y nos dice a los gentiles, a la iglesia de hoy, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados. Gloria a Dios, ¿cuántos le dan la gloria al Señor por eso? A libertad fuimos llamados, mis hermanos. Ustedes están entendiendo a qué tipo de libertad me estoy refiriendo yo. Ustedes son llamados, estamos llamados a libertad. Solamente, ahí está la excepción, solamente, o mosca con esto, porque ustedes fueron llamados a libertad, pero no uséis la libertad como ocasión para la carne. No uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley está en esta sola palabra, y se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis. Estamos llamados, mis hermanos, a ser libres. Estamos llamados a tener libertad, pero esta libertad, mis hermanos, empieza cuando nosotros nos convencemos qué es el pecado. Y estamos convencidos de qué está mal o qué puede estar mal en nuestras vidas. Mira, cuando nosotros tenemos un convencimiento, mis hermanos, de esto a través de la fe en Cristo Jesús, porque eso no es un convencimiento de nosotros. Eso viene a través de ser justificado primero y a través de la fe. Nosotros podemos tener algo que nos está llamando mucho la atención para hacer y nos está incitando a que lo hagamos. Y que no importa si lo hacemos una sola vez y que déle para adelante, y porque no importa, bueno, mañana arreglaremos. No, hermano, cuando usted está en Cristo Jesús, usted está convencido, usted simplemente no lo hace. Así de sencillo, no lo hace y ya. No lo hace y ya. No porque yo lo hago una vez y Cristo me perdona, entonces yo así me justifico todo el tiempo. Porque ¿para qué vino Cristo entonces? Y podríamos volver a la ley otra vez. ¿Para qué vino Cristo? Si yo me circuncido, entonces los judíos se circuncidaban. ¿Para qué vino Cristo entonces, mis hermanos? Ahora, ni la circuncisión ni la incircuncisión sirven, sino solamente la fe.
Ni el tema de yo ver cómo arreglo después las cosas sirve, sino la fe en Cristo Jesús. Ni, bueno, esto es porque de repente yo no entendía de una u otra forma lo que iba a hacer. Bueno, hermano, usted tiene la palabra de Dios, allí está. Usted sabe cuál es el camino del bien y del mal. El Señor le dijo, ¿verdad? A las personas, bueno, el camino del bien aquí está. Ustedes van a saber o tienen que saber cuál es el que van a tomar. Yo tomo el camino de Cristo, ustedes. Amén. Yo tomo el camino de Cristo, ustedes. El camino de Cristo, mis hermanos, es el camino de la verdadera libertad. Una libertad, mis hermanos, que nos va a producir bien. Una libertad, hermanos, que nos da y nos va a dar vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Segunda de Pedro dice, segunda de Pedro 2:16, dice, como libres en Cristo, ¿verdad? Como libres, cuando habla Pedro aquí de como libres, no es como libres porque no tienen cadenas, sino como libres en Cristo, pero no como tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, Honrad a todos, amad a los hermanos otra vez, temed a Dios, honrad al Rey. Dice aquí la palabra del Señor, mis hermanos. Cuando nosotros tenemos una libertad en Cristo Jesús, mis hermanos, entonces no hay pretexto para poder dar lugar a la carne. La palabra de Dios, mi hermano, dice que nosotros hemos llamados a tener un nuevo nacimiento, no para complacer a la carne, ni para vivir según la carne, sino para vivir según el Espíritu. No funciona como que un día vivo para la carne y otro vivo para el Espíritu. Eso no funciona así. Realmente no funciona así. Si usted piensa que funciona así, entonces usted tiene un pensamiento condicionado al pecado, porque eso es pecado. La palabra de Dios dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado, ¿verdad? Entonces, si nosotros sabemos y entendemos, mis hermanos, que no podemos quitarnos, como he dicho antes, el uniforme de cristianos hoy y ponérnoslo mañana, que eso no existe, usted sabe y usted está convencido entonces del sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Usted sabe, mi hermano, que usted es un hijo de Dios. Amén. Que usted puede decir con propiedad, mi hermano amado, en el temor del Señor, yo soy un hijo de Dios, porque yo me detengo en la luz roja. Ustedes lo ven, ¿no? Yo me detengo en la luz roja y no me paso, no me la paso. Finalmente, mis hermanos, quiero decirles esto: tener un libre albedrío sujeto al señorío de Cristo es la verdadera libertad de los hijos de Dios. Hay mucha gente que no entiende esto, porque dice, ¿cómo yo puedo seguir teniendo libre albedrío si voy a estar sujeto a Dios? Pero tener un libre albedrío sujeto al señorío de Cristo es la verdadera libertad de los hijos de Dios. Esa es una libertad que produce fruto. Eso es una libertad que nos cuida. Eso es una libertad que nos da paz. Hermano, hablar de libertad en Cristo Jesús es hablar de paz. Es hablar de poder tener paz en Cristo Jesús. ¿Cuántos sabían que una de las formas de obtener paz es ser libres, mis hermanos? La gente que tiene paz es una persona que es libre. Es libre de las amarguras, es libre de las contiendas, es libre de los conflictos. Y esa libertad la ofrece el Señor. Porque esa es la paz que Cristo nos ofrece. Y esa es la paz que nosotros podemos tener una vez somos libres de Cristo Jesús. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Y vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Yo sé que esta palabra que hemos estado hablando nos ha edificado a todos. ¿A cuántos nos ha edificado? Amén. Y Cristo, mis hermanos, nos llama a cada uno de nosotros a poder escuchar la palabra de Dios. A ver, mis hermanos, que a veces las filosofías del mundo y los conceptos del mundo nos ahogan en una serie de cosas de las cuales a veces no podemos salir. Pero como decía al principio, cuán simple es la palabra. ¿Se acuerdan de los 3 principios? Cuán simple es la palabra de Dios, mis hermanos. Los principios que nosotros leíamos hace rato nos decían que Dios habla y va a hablar según, ¿verdad?, su voluntad y su soberanía para ser entendido. Dios habla para ser entendido. Usted tiene que entender a Dios a través de su palabra. No podemos nosotros quedarnos, amado hermano, con las dudas, porque Dios es claro y preciso en cuanto a su palabra.
Ese es el principio de la simplicidad de Dios. Dios habla en contextos precisos y particulares. Él habla a la gente del Antiguo Testamento, a los judíos que no tienen nada que ver con nosotros en cuanto a nuestras culturas, costumbres, pero nos está hablando hoy a nosotros, hoy, en este día a nosotros. ¿A cuánto les habló Dios hoy? Amén. Amén. Así habla el Señor en contextos precisos y particulares. Ese es el principio de la historia. Pero también Dios habla, hermanos, sin contradecirse a sí mismo. Este es el principio de la armonía. Y este es el principio que nosotros tenemos que tomar y agarrar. Ser armónicos en cuanto a nuestra manera de vivir. Ustedes han escuchado que en una sinfonía bien bonita, no sé, las de Beethoven, los que han escuchado, cómo es que se escucha del principio al final de una manera hermosa, que se puede digerir, que se puede escuchar, que es agradable. Así debe ser la vida del cristiano. Una vida armónica, mis hermanos, en todos los sentidos. Pero para poder lograrla, es necesario que nuestra libertad esté en Cristo. Porque de lo contrario es todo lo que dijimos, ¿verdad? Serían vidas sujetas a la esclavitud del pecado. Pero Cristo nos hizo libres. Cristo rompió las cadenas, mis hermanos, que nos ataban a la esclavitud del pecado, y hoy nos llama a libertad. Y esa es la gracia del Señor. Esa es la gracia que Cristo nos ofrece a través de su muerte expiatoria en la cruz, mis hermanos. Así o de esa manera, entonces somos justificados. Vamos a cerrar nuestros ojos, mis hermanos, los que quieran, y vamos a orarle al Señor y vamos a darle gracias por esta palabra. Oh Señor, gracias, amado Padre, por tu palabra, Señor. Oh amado Dios, oh Señor, tú nos has dicho y nos has recordado, amado Dios, de esta valiosa razón, Señor amado, por la cual tú has venido al mundo y viniste al mundo a entregarte por nosotros, Señor. Y fue hacernos libres, Señor, de toda esclavitud de pecado, Señor amado. Fue recordarnos, Señor, que cuando nosotros nos sujetamos, Señor, nuestros pensamientos, amado Dios, en obediencia a ti, Señor, pues estamos frágiles. Somos, Señor, frágiles, débiles, Señor, porque hacemos más caso a la carne, Señor, que al Espíritu, Señor. Oh, Señor, pero, oh Dios, tú nos has venido a decir que tú, amado Dios, has proveído al hombre libertad y verdadera libertad, Señor amado. Libertad, amado Dios, que es capaz, Señor, de hacernos entender todas las cosas y ver, Señor, lo que se nos enfrenta para poderlo tomar con decisiones claras, Señor, con decisiones precisas, Señor, en ti, Señor, sabiendo, Señor, que tú o en ti, Señor, está la perfección, Señor, no en mí, Señor. Yo puedo errar, Señor, yo puedo caer, Señor, pero cuando sé que mi fe y mi confianza y mis ojos están puestos en el autor y consumador de la fe, Señor, entonces yo puedo descansar, Señor, y ver y tener verdadera paz en ti, Señor amado. Oh Señor, gracias por tu libertad, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos estás llamando a ser libres, porque tú nos has llamado a ser libres y tú seguirás llamando al mundo, Señor, a ser libres, Señor amado. Oh Señor, oh Dios, permite, amado Padre, que esta palabra llegue a todo aquel, Señor, que en ti no cree, Señor, que ha cerrado su corazón a ti, Señor, y que la palabra, Señor amado, dada, Señor, a los hombres y a las mujeres, Señor, pueda producir en ellos la verdadera libertad que necesitamos, Señor amado. Oh Señor, como cristianos, nosotros creemos, Señor, que tú viniste, Señor, a proveernos libertad, Señor, y que en ti, Señor, somos verdaderamente libres. Puede haber lo que sea, la circunstancia que sea afuera, Señor. Puede haber persecución, puede haber esclavitud, Señor, dada por el hombre, Señor. Puede haber, Señor, perdón, tormenta, Señor. Puede haber, Señor, lo que sea que esté sucediendo afuera. Nuevas tendencias, nuevas modas, Señor, nuevas filosofías, todas las cosas, Señor. Pero tú, amado Dios, nos has hecho libres, Señor, en Cristo Jesús. Y nada, Señor, nos hará volver nuevamente, Señor, al pecado, oh amado Dios, que nos sujetaba a nuestras propias pasiones, Señor, que nos ataba, Señor, y nos mantenía en esclavitud, Señor amado. Oh Señor, rompe las cadenas de pecado, rompe toda amargura, Señor, rompe, Señor amado, toda tristeza, rompe toda depresión, Señor, rompe, Señor amado, todo celo, Señor, rompe, Señor, todo adulterio, toda fornicación en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Sé tú, Señor, rompiendo, Señor, cadenas de
vicios, Señor. Sé tú, Señor, rompiendo, Señor, cadenas de opresión, de pecados, Señor. Amado Dios, que hoy, Señor, también a tu iglesia, Señor, está siendo esclava, Señor. Amado Dios, que ellos puedan y que todos podamos ver que solamente hay en ti libertad, Señor amado. Oh Señor amado, porque tu palabra dice, Señor, que si el Hijo los libertara, oh Dios, seremos verdaderamente libres, Señor amado. Oh Señor, gracias, Señor. Recibe gloria, honra y honor, Señor, por siempre y para siempre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Vamos a hacer una pausa, Señor.